1968 es uno de los acontecimientos sociales más significativos en la historia contemporánea de México. Su orientación crítica estuvo dirigida a un modelo marcado por el autoritarismo. En reconocimiento a la trascendencia social y simbólica del movimiento, se determinó crear un memorial de este momento crucial de la historia mexicana, el Memorial del 68 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Los años 60 se despliegan como un periodo de tensión marcado por la Guerra Fría, los procesos de liberación en Asia, África y América y otros hechos que acompañan el surgimiento de un conjunto de movimientos definidos como contracultura. El Memorial del 68 fue pensado como un espacio que retomara, más allá del movimiento, el conjunto de sucesos que hicieron de ese año, incluso de la década de 1960, un parteaguas de la historia contemporánea del país. Durante la primera parte del recorrido se hace un preámbulo del contexto político y social a nivel nacional e internacional de los años 60. Esto nos ofrece una comprensión de que el movimiento no surge como una generación espontánea, sino como una causalidad mundial. Algunos acontecimientos como la Guerra Fría, las independencias en África, la llegada de la televisión a los hogares, la carrera espacial y armamentista, el rock, el arte pop y la explosión de la psicodelia, así como personajes como el Che Guevara y los Beatles, determinaron un panorama de íconos, compusieron una ideología abierta y en contra del autoritarismo que gobernaba en distintas partes del mundo. Uno de los objetivos del Memorial del 68 fue presentar la diversidad ideológica que caracterizó al movimiento. En este sentido, se presentan 57 testimonios que enriquecen la exhibición. Yo creo que toda la década de los 60 se caracterizó en buena medida porque mucha gente empezó a darse cuenta del deterioro del sistema. Esto es muy peculiar porque no era visible a primera instancia. Estamos hablando de la época en que el Estado mexicano está más consolidado, cuando es más fuerte que nunca, cuando la presencia del presidente como monarca sexenal es absoluta e incuestionada. La madrugada del 30 de julio de 1968, un comando militar derrumbó con una bazuca el portón virreinal del antiguo colegio de San Ildefonso, que en ese entonces albergaba las preparatorias 1 y 3. Dentro del plantel, estudiantes se resguardaban del asedio de las tropas. El entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, defendió la autonomía universitaria que encabezó y con esto fortaleció la legitimidad del movimiento. Busca generar diálogo al abrir la perspectiva con la que se ve al propio movimiento, puesto que no se reduce a lo acontecido el 2 de octubre de 1968, sino que muestra toda la gestión política y social que se llevó a cabo. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente. En las revistas especializadas, los espacios educativos y los museos se percibía un creciente cosmopolitismo que acercaba a los artistas e intelectuales del país con las corrientes críticas del pensamiento contemporáneo. Al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó, nada pasó, aquí nada pasó. Frente a la carencia de información para reforzar ciertos aspectos del movimiento estudiantil de 1968, el memorial ha resultado ser un espacio de apoyo para cubrir el vacío de información. El recorrido desencadena emociones encontradas. No han sido pocos los casos de personas que lloran y externan nostalgia, rabia o tristeza. Es una historia que para muchos sigue viva, de manera que verla en un museo puede resultar impactante. Lo fundamental del memorial es que tiene un tema centrado en un conflicto social. No es una historia de patria ni de orgullo, es una historia de violencia y de autoritarismo. A más de